Daniel, ya habíamos leído el 10, dijimos que el 11 lo íbamos a brincar, y en el 12 habíamos empezado esta parte y habíamos preguntado, o había preguntado, ¿a qué tiempo corresponde el versículo 1? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en la parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros, eh, unos para vida y otros para vergüenza y confusión. Entonces hice una pregunta muy precisa o muy, ¿cómo decirlo? Fue una pregunta muy específica. La pregunta específica es, ¿a qué tiempo se refiere esta aparición de Miguel? ¿En dónde va a ser? ¿Y a qué se refiere con que unos van a ser despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión? Como por qué se está refiriendo que en ese tiempo donde va a aparecer Miguel y va a traer ese tiempo de angustia, eh, ¿qué relación tiene ese momento con la resurrección? ¿Qué resurrección es? Y como por qué algunos para vida eterna y otros para confusión. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos con esto porque tenemos que ubicar en el momento correcto, en el tiempo correcto, esos acontecimientos para que lo demás tenga sentido. Entonces, ¿quién me puede dar una idea? Podría ser después de lo, el tiempo de 1000 años. Después del reino milenial, después del reino de mil Sí, años. Bueno, sí. si Miguel se va a aparecer después del reino de 1000 años, como me lo estás planteando, ¿por qué o quiénes son los que algunos se van a despertar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión? Ahora, si no nos basta esta información, tenemos que seguir leyendo y ver qué más información nos aportan para saber a qué tiempo se refiere. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua la eternidad. De nuevo, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. O sea, va a ver como que los que resucitan y hayan sido entendidos van a resplandecer, van a sobresalir. Y los que enseñan la justicia a la multitud, aquí eh, hay que ver a qué se refiere con los que enseñan la justicia a la multitud, quiénes son, como las estrellas perpetuas de la eternidad. Luego dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, ¿verdad? Y luego dice, y yo, Daniel, miré, he aquí otros dos que estaban en pie, uno al este lado del río y el otro al otro lado del río. ¿Quiénes eran ellos? Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el varón que estaba vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? De estas cosas. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y aquí viene el asunto. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces aquí ya nos están dando un punto de referencia de la resurrección de Daniel. Si Daniel es de la nación de Israel, si Daniel es parte de la resurrección, ¿de qué resurrección estaríamos hablando? Porque recuerden que hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Esta información es súper importante y le da sentido a todo lo demás. Si no hubiera esa información, podríamos ajustarla a otra etapa que pudiera traernos problemas para ajustarlo. Ajustaría, pero no sería muy exacta.
Pero aquí nos está diciendo que hasta el fin de los días reposará y te levantará para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, ¿quién me puede decir de ustedes cuándo entonces va a hacer estos acontecimientos basados en el momento en el que Daniel va a resucitar? O sea, en pocas palabras, ¿cuándo se dispone que Daniel va a resucitar? ¿Entraría en la primera resurrección o en la segunda En resurrección? la segunda resurrección. En la segunda resurrección. ¿Quién nada más? Gaby también En dijo la lo mismo. segunda, Ok, ¿quién nada más? ¿Nancy también? Sí, Ok, Charly también, me imagino. sí. Fíjese lo que estoy diciendo. Muy importante saber quiénes van a resucitar en la primera resurrección. Y muy importante saber quiénes van a resucitar en la segunda resurrección. Entonces les hago la pregunta que le acabo de hacer al aire. ¿Quién se levanta en la primera y quién se levanta en la segunda? A ver, en la primera, Ah, Levanten la manita para poder dar la palabra. No se empalme. ¿Quién iba a hablar? Nancy. dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá. Ajá. ¿Y luego? en la primera resurrección es el arrebatamiento. Los arrebatan y luego los muertos en Cristo resucitarán primero. A ver. Bueno, yo creo que como usted no estuvo en la clase pasada, no escuchó esto. Habíamos clarificado que la primera resurrección y el arrebatamiento, la resurrección y el arrebatamiento no son lo mismo. Y no se mezclan la una con la otra, y el arrebatamiento, como los 144,000, no se consideran parte de la primera resurrección, porque la primera y la segunda resurrección son para el público en general. Dependiendo de quién sea y por qué estén allí, van a ser tanto de la primera o de la segunda resurrección. Público general, quien resucita en los 144,000 cuando el Señor Jesús va a la tumba y resucita primero y luego los demás, y los que resucitan en el arrebatamiento no son parte de la primera resurrección, son parte de las primicias de la resurrección, porque Yo no me lo sabía. ellas son la esposa de Jesús, ellos son la esposa, son las primicias, ellos no tienen, ellos son el cuerpo de Cristo, la iglesia, y ellos no tienen nada que ver con la primera y la segunda resurrección, que tiene como finalidad y propósito hacer un filtro que determine cuando Satán sea suelto, tanto antes de Satán como después de Satán, se ha determinado quiénes son los de Satán y quiénes son los hijos del Altísimo, los que van a ser incrustados por medio de la sangre de Jesús. Entonces, la primera resurrección no son los 144,000, ni el arrebatamiento. La primera resurrección es ¿cuándo? Cuando viene Jesús, La primera resurrección es cuando el Señor Jesús se establece en el Monte de los Olivos. Ok, entonces, si ya sabemos que la primera resurrección es cuando es la segunda venida del Señor Jesús, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Quiénes resucitan en esa segunda venida? ¿De dónde vienen? ¿No son los del Sheol o sí? ¿Ustedes son los qué? que quedaron de la gran tribulación. ¿Qué más? Ah, sí. Ah, ¿De dónde y viene toda esa gente? ¿De dónde viene toda esa gente en la primera resurrección? ¿De dónde vienen? bueno, unos son de la gran tribulación, los que pasaron gran tribulación. Y otros Sí, los son que los pasaron que gran tribulación, ¿y qué? ¿Y se dejaron marcar o no se dejaron marcar? no, los que no se dejaron marcar. Ok, los que no se dejaron marcar y que vienen de la gran tribulación. ¿Y qué más? Ajá. Y todos esos que estaban anteriormente, ¿no? Que no habían conocido de, no, y todos los que habían quedado en el seno de Abraham. Exactamente. La gente que va a resucitar en la primera resurrección es la gente que viene del seno de Abraham.
Ahora, ¿quiénes están en el paraíso seno de Abraham? Todos aquellos que moralmente tuvieron una vida correcta o que reconocieron al Señor Jesús, pero que no fue lo suficientemente arduo su empeño como para poder ser parte de la iglesia, y por esa razón no murió como mártir por causa del nombre, por la causa, de decirlo, y no fueron resucitados como parte ni de las primicias, ni tampoco de la resurrección de los muertos en el arrebatamiento. Pero esos que se quedaron en el seno de Abraham, pues tenían moralmente algo rescatable que les permite estar ahí, el cristiano promedio, o cualquier otro de cualquier otra religión que haya tenido una moral correcta, que no haya sido asesino, que no haya sido mentiroso, violador, etcétera. ¿Me explico? Entonces, si van a resucitar cuando el Señor Jesús venga y van a vivir durante 1000 años recibiendo autoridad de parte del Señor Jesús, ahí es donde vemos el propósito del por qué el seno de Abraham es despertado, pero también los que reciben galardón son despertados. Ya vemos quiénes son los que encajan en ese punto. Dime, Charlene. Entonces los de seno de Abraham son se convocará a los que serán reyes y sacerdotes, que no se doblegaron a Satán en la gran tribulación. Así Y en el Sheol son las personas que están en espera de la segunda resurrección y que ya recibieron mensaje directamente de parte de Jesús, Sí, y la pregunta es ¿por qué están en el Sheol? porque son personas que antes de que supieran todo lo que Satán hizo, y fueron directamente, o sea, murieron y fueron directamente ahí, tanto niños Ajá. como adultos. ¿O qué más? ¿Qué más? Porque hay 3 niveles. O sea, hay gente que es desde la rebelión de Satán, que haya sido la moral que haya sido, fueron a dar ahí. Después de que se inauguró el paraíso o seno de Abraham con la llegada de Abel, a partir de ahí todos los demás empiezan a llegar al seno de Abraham. Pero los que están en el Sheol, pues empiezan a llegar porque son personas malas. Fueron asesinos, rabateros, ladrones, hicieron mal, tranzas, engañaron, etcétera, y por eso están ahí. Y están pagando con dolor lo que hicieron. Eso es algo que normalmente la iglesia evangélica no enseña. ¿Ok? Pero la escritura lo dice, o sea, lo enseña así. Y estoy totalmente de acuerdo con eso porque no soy el único que lo ha percibido, que lo ha visto. La escritura no enseña de que el Señor Jesús pagó por tus dolores. Él pagó para que no fueras a ir al lago de fuego. Eso es diferente a no ir al Sheol. De lo contrario, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, el que se arrepintió fue al paraíso, y también hubiera sido así para el que no se arrepintió. También hubiera ido al paraíso, porque si fuera el caso, Jesús hubiera pagado por los dos, por los dolores de los dos, pero no. El Señor Jesús le dio autorización nada más al que se arrepintió, y al otro que no se arrepintió lo dejó que fuera donde tenía que ir, a pagar y a aprender ahí abajo lo que tendría que pagar y aprender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Señor Jesús no pagó por tus dolores, no pagó por las culpas que tengas que pagar, las tienes que pagar tú mismo. Pero lo que Él compró y lo que Él pagó fue el derecho de no mandarte por default, por así decirlo, al lago de fuego. Ahí ya con esa compra que Él hizo, Él decide darte la autorización de entrar al reino de los cielos o no, pero dependiendo de si tú quieres pertenecer a ese reino o no, porque Él respeta, todo caballero respeta tu decisión, quieres o no quieres, y según lo que tú digas, bueno, pues ya se hace conforme a lo que tú vayas a desear. Pero Él ya te está regalando gratuitamente esa entrada, sin galardones, porque los galardones son otra cosa, pero ya te está dando el perdón. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces, si tenemos que los que van al seno de Abraham están esperando su momento para ser resucitados, y tenemos varios tipos de personas que moralmente fueron correctas en general,
pero también estaban ahí personas que entregaron sus vidas, pero que no fueron mártires. Murieron de viejos, o aquellos que estaban en la nación de Israel que se dedicaron y eran profetas, pero que tuvieron esposa, que no eran vírgenes o castos, ¿verdad? Todos ellos van a esperar su día hasta la primera resurrección y van a recibir su heredad y su recompensa, pero hasta la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, si esto es así y ya sabemos que los malos resucitan al final del milenio y los que son más o menos buenos moralmente, ¿verdad? Van a recibir reformación y un proceso de filtración durante 1000 años. Ya sabemos quiénes se levantan en ese principio de milenio. Entonces, ¿en qué parte de esas dos resurrecciones es donde Daniel se va a levantar? Pero estás hablando específicamente de Daniel. Claro, porque aquí nos están dando este punto de referencia, que es al fin de esos días, en esa finalidad, en ese propósito, es donde Daniel se va a levantar. Entonces, si Daniel, o sea, según lo que vimos, ¿quién se va a levantar en la primera y quién en la segunda? ¿En dónde se va a levantar Daniel? Ustedes dijeron que en la segunda resurrección. Y luego ahorita están diciendo que en la primera. Y ahorita Nancy dijo primera, usted dice primera. ¿Qué dice Sherlyn? ¿Qué dice Gaby? Pues es que estoy checando el mapa, ¿cómo se llama? El gráfico, porque me ayuda mucho a entenderlo. Y aparece que eso es después del arrebatamiento, si no estoy mal. Reflexionemos nuevamente. ¿Daniel era una persona que merecía ir al Sheol? No, Ok. ¿Nancy? ¿Qué? ¿Perdón? Daniel, ¿qué dijiste? ¿Daniel era una persona que merecía ir al Sheol? No. Ok. ¿Sherlyn? No, Ok. ¿Gaby? No. Bueno, si Daniel no merecía ir al Sheol, entonces, ¿cuándo va a resucitar Daniel si él no está en el Sheol? A ver, Nancy, dime. En la primera resurrección en el seno de Abraham. Ok, sigue sosteniendo que es la primera resurrección. ¿Quién da más? ¿Quién me puede decir lo que piensa ahora después de lo que acabo de preguntar? Si Daniel no puede, no merecía ir al Sheol, si Daniel no mereciera el Sheol, entonces ¿a dónde merecía ir? Al seno de Abraham. Entonces, ¿en cuál resurrección le toca levantarse? Si él no es parte del Sheol, ¿en dónde sí se va a levantar? Ah, ya entendí, sí. La segunda resurrección es cuando se resucitan los 3 niveles del Sheol. Ok, entonces como Daniel no iba al Sheol, entonces tiene que ser en la primera resurrección. Si ya hicimos esa clasificación y Daniel no está en el Sheol, entonces ¿en cuál resurrección se va a levantar Daniel? la primera, entonces. Bueno, si ya dijimos que este Daniel no se va a levantar en este momento, ni tampoco es parte de los 144,000, si él no es de los 144,000 y tampoco se va a levantar en el día del arrebatamiento, ¿ok? Entonces descartamos arrebatamiento y descartamos 144,000. Nos quedan dos opciones, nos queda la primera resurrección y la segunda. Si en la primera resurrección se van a levantar los que están en el seno de Abraham y en la segunda resurrección se van a levantar los que están en el Sheol, Pues va a ser en la primera. pues va a ser en la primera resurrección. No tiene nada que hacer él en la segunda resurrección, nada que hacer allá si él no es parte del Sheol. Su alma no está en el Sheol, está en el seno de Abraham. Ahora vamos a ver lo siguiente. Fíjense cómo va a empezar a coincidir todas las cosas. Tú irás hasta el fin de ese propósito, de ese lapso, de ese periodo, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, ¿de cuál fin de los días le están diciendo? ¿Cuál fin de los días se está refiriendo? ¿El fin de los días del gran juicio de trono blanco o el fin de los días de la destrucción repentina para la segunda venida del Señor Jesús? De la destrucción repentina porque no puede ser en el juicio del trono blanco porque él no va a estar ahí. Exactamente. Ya lo tenemos más claro. Entonces vamos a leer de nuevo y vamos a ver cómo todo va a empezar a encajar.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo de todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces, cuando dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, ese tiempo de angustia, ¿cuándo va a ser? En la primera resurrección. Antes de la primera resurrección, lo cual es la destrucción repentina. Por eso está escrito en Isaías, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira a raer toda la tierra. Si vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, es porque es el día del, ¿cómo le llaman? La destrucción repentina. Los 45 días de destrucción repentina son para eso. Entonces, cuando está hablando que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Ok? No dice que nunca jamás habrá más, sino dice hasta entonces. Nunca hubo tanta angustia hasta ese momento. ¿Ok? Esto que estás hablando del 12, de que aquel tiempo se levantará Miguel, ¿es la destrucción repentina? La destrucción repentina es específicamente la destrucción repentina. Estamos colocados aquí. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Destrucción repentina. ¿Ok? No nos confundamos con la otra parte, porque allá también tienen un periodo de 1260 días. Pero ya habíamos leído en Daniel 7 y en Daniel 8 de que para esas fechas tienen un periodo de 2300 tardes y mañanas. Tienen otro número diferente, no es 1260 días, ni tiempo, dos tiempos, ni la mitad de un tiempo. 2300 tardes y mañanas, pero también dice que Satán va a ser de las suyas, Satán nada más va a ser de las suyas durante 1260 días. Y luego Ezequiel nos narra en 39 de que son 7 años, de los cuales 7 meses van a ser para purificar la tierra. ¿Ok? Ahí estamos hablando de un tema aparte, que es el tema de al final, del final, ya de la parte después del reino de 1000 años. Esa es otra etapa. Aquí estamos antes de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, todo lo que vamos a leer en el 12, si ya leímos como punto de referencia de que al final de este periodo, Daniel se va a levantar de entre los muertos y va a resucitar, y sabemos que Daniel, por obvias razones, no está en el Sheol, no podemos poner todo lo que vamos a leer en el capítulo 12 en el reino, después del reino de 1000 años. No se puede. Porque sabemos claramente por Apocalipsis de que los que se van a levantar hasta el final del milenio son todos los que vienen del Sheol. Y Daniel no está en el Sheol. ¿Saben a qué me refiero? Quieren que lo vayamos y lo comprobemos y leamos cómo dice claramente que no se van a levantar los del seno de Abraham al final de 1000 años, sino solamente los del Sheol. ¿Quieren ir a leerlo? Está en el capítulo 20. Sí. ¿Quieren leerlo? Ok. Es que se confunde uno porque es primera resurrección, segunda venida y segunda resurrección. Como que uno se confunde de que, no sé, pero eso es básicamente es así. Primera resurrección, primera venida. Segunda resurrección, segunda venida. O sea, segunda con segunda, primera con primera. No. Ajá, sí. La segunda venida se llama segunda venida, es porque el Señor Jesús ya vino. Cuando nació, creció, murió y resucitó. Esa es la primera venida. Sí. Segunda venida es aquel momento que nos viene ya aconteciéndolo cerca, que no es el arrebatamiento. Hablo de que después del arrebatamiento van a pasar esos 1335 días o 1340 días. Cuando viene con vara de hierro. Cuando viene con vara de hierro a gobernar, allí es su segunda venida. Entonces, ¿estamos claros ahí? Sí. Esa es la segunda venida, pero es la primera resurrección. Primera resurrección de la gente común y corriente, porque las primicias son de él. Él se llevó sus 144,000 y en el arrebatamiento se va a llevar a los que hayan sido dignos de su nombre y de su causa en vida, y los que están muertos, los que fueron mártires. Por eso Y es que son como primera resurrección. Y es que primero tiene que ser la destrucción repentina porque pues o sea van a aniquilar a todos y ya se van a clasificar o en el seno de Abraham o en el Sheol y ya de ahí empieza otra vez la Primera depuración. resurrección, exactamente. Ahí es por eso que primero es por eso que primero es la destrucción repentina, para entonces poder hacer un filtro y saber quién se va a levantar en la primera resurrección y quién no.
porque va a haber quienes pasaron la gran tribulación y sufrieron y se van a levantar como reyes y sacerdotes. Pero otros se van a levantar, ¿para qué? Para que al final de 1000 años queden avergonzados, para vergüenza y destrucción y destitución definitiva. Es lo que vamos a volver a leer ahorita. Pero Apocalipsis 20, para entrar en contexto, que vean si quieren que lo leyéramos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces ahí ya tenemos claros que ahí empieza el reino de 1000 años y Satán va a ser atado por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces nadie se concentra y nadie se enfoca en decir cuándo es un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo es un poco de tiempo? Bueno, ya Daniel 7 y 8 y Ezequiel 39 nos informa que son 7 años, entre los cuales 2300 tardes y mañanas durarán las calamidades y el resto, 7 meses, son para depurar el santuario, limpiar el santuario, pero son 7 años en total. Ese por un poco de tiempo equivale a 7 años. ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, ahora, gráficamente, ¿cómo se ve esto? Bueno, Satán va a ser atado por 1000 años y luego va a ser necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Esto es 7 años. Las frases que aparecen en la Biblia, que equivale a 7 años y que se refiere a este periodo, es esta última etapa, perdón, la guerra del Armagedón, Israel quemará armas en el fuego por 7 años, cierto tiempo, tiempo, si la mitad de un tiempo, 2300 tardes y mañanas, es para muchos días, se le llama también una hora y también se le llama un poco de tiempo. Cuando ustedes lean estas citas, se está refiriendo al periodo de 7 años donde Satán va a ser suelto después por un poco de tiempo. Ahora, no va a ser desatado por 7 años. Termina el milenio, se tiene que cumplir 1040 días y después se suelta Satán por 1260 días. ¿Ok? Entonces dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que se levantan, que son dignos, que se levantan en la primera resurrección, que es lo que decía Gaby. Primero tiene que suceder la destrucción repentina para ver quiénes van a aguantar vara para que ganen este galardón que aparece aquí en el versículo 4. Pero muy claramente dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son los otros muertos que no se levantaron hasta que se cumplieron 1000 años? Vamos a seguir leyendo. El siguiente versículo empieza aquí. Todo esto es un versículo. Lamentablemente no lo pusieron como debe de ser y pusieron esa frase fuera del versículo, pero así se debe leer. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, que es capítulo 38 y 39 de Ezequiel, que dice que son 7 años, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es una grandísima rebelión. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, falso profeta, y serán atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y delante de él, el cual huyeron a tierra y al cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Esto es después del reino de 1000 años. Y otro libro fue abierto, los cuales es el libro de la vida, y fueron ajustados o juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos. ¿Dónde está el mar?
El mar entregó a sus muertos. El mar. Eso es el mar. El mar entrega a sus muertos. ¿Quién más entrega a sus muertos? La muerte y el Hades entregan sus muertos. La muerte y el Hades se refieren a Sheol, porque en hebreo es Sheol y en griego es Hades, pero es el mismo lugar. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, a estos a los que se les abrió el libro y se les checó sus faltas y todo, a estos se les va a juzgar según sus obras en ese día. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, o sea, apartados, puestos aparte, ya no va a existir nada de eso. Y dice que esta es la muerte segunda, la destitución segunda, después de haber resucitado. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que no se hayan inscrito en el libro de la vida, ¿quiénes son? Los que cometieron blasfemia en contra del Espíritu Santo, los que fueron la mano o brazo derecha de Satán, etcétera, etcétera. Ellos ya no están inscritos en el libro de la vida, de Paul. Ellos son del tercer nivel de Sheol, o sea, los del tercer nivel van para afuera. Entonces, Nancy, aquí puedes ver gente del seno de Abraham resucitando. Nancy, no. ¿Alguien más puede ver gente del seno de Abraham resucitando en esta etapa? No. Absolutamente no. Es súper claro No. que solamente el Sheol es el que va a resucitar. Solamente el Sheol. Entonces, por esa razón lo tenemos en el gráfico de esta manera. Solamente en el gran trono blanco, el gran juicio del trono blanco, se levantan estos, resucitan los 3 niveles de Sheol, solo allí. No tiene nada que ver el seno de Abraham aquí. Por lo tanto, si Daniel no está ahí, ¿para cuándo va a resucitar Daniel? No va a resucitar aquí. Daniel va a resucitar aquí en la primera resurrección, que es la segunda venida del Señor Jesús. Que era lo que hablábamos la clase pasada, ¿verdad? Que ellos ya estarían pagando por el simple hecho de estar en el Sheol. Exactamente, el sufrimiento de estar en el Sheol, están pagando por las cosas que hicieron, y eso mismo, digamos que es un común sentido de purificador de conciencia, de que hicieron mal y están pagando con sufrimiento por lo que hicieron, y cuando salgan de ahí, el Señor Jesús va a lavar sus vestimentas por medio de su sangre. Y ahí es donde el Señor Jesús le dice, tienes entrada libre, yo te doy entrada a ti. Y ahí es donde él va a decir, no, yo como que ya no quiero nada contigo, bueno, pues váyase para el lago de fuego y ya. Ahí es donde se ajusta, se hace el ajuste. Pero el Señor Jesús los va a limpiar a todos. Ya dependerá de cada quien el que quiera ir y el que no, pero si ya vieron y estuvieron ahí 1000 años, por lo menos, o millones de años estuvieron ahí encerrados, vienen su sano juicio va a decir, no, yo no quiero nada con Jesús. Obviamente ya sufrieron, ya vinieron de gran angustia, que es el versículo que habla de ellos. Vienen de grande angustia y son lavados por medio de la sangre del Señor Jesús. Por esa razón, porque ya vienen de pagarla. Volvemos a Daniel 12. Y dice que en aquel tiempo se levanta Miguel. Entonces ya tenemos como punto de referencia la destrucción repentina. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados? Está hablando de resurrección, ¿se da cuenta? O sea, cuando aparece Miguel para la destrucción repentina, al final de esa destrucción viene una resurrección. Y esa resurrección, muchos se van a levantar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué va a pasar eso? ¿Por qué los que están en el seno de Abraham, algunos se van a levantar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua? A ver. ¿Puedes volver a elaborar la pregunta? ¿Por qué razón algunos en la resurrección, la primera resurrección, que es la segunda venida del Señor Jesús, que son los del seno de Abraham, los del paraíso, por qué parte de ellos se van a levantar para vida eterna y parte de ellos para vergüenza y confusión perpetua? ¿Por qué dice eso? ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Porque van a ser engañados de nuevo. Bueno, pues sí, prácticamente. Y muchos van a ser. Exacto. Eso dice confusión perpetua. O sea, para vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque a pesar de que te dieron 1000 años para que entendieras las cosas al pie de la letra, es vergonzoso que después de tanta misericordia vayas y te inclines hacia Satán y le sigas a Satán y promuevas la rebelión de Satán. Es vergonzoso. Y confusión, porque es una confusión enorme la que trae en su cabeza como para que lleguen a hacer algo así.
Ahora dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. O sea, esos son los que se van a levantar para la vida eterna, y los que enseñan la justicia a la multitud, así como Daniel, van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, o a la finalidad de ese periodo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, que eso es lo que está pasando en la actualidad. Después en 100 años ha sucedido un avance tecnológico como no lo hubo en milenios. En los últimos 100 años despegó la ciencia, se aumentó. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Estos dos varones muy probablemente se refieren a los dos olivos, ¿ok? Pueden visualizarlo como los dos olivos y no hay ningún conflicto en ello. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin, o cuándo sucederán estas maravillas? ¿Cuándo sucederán la finalidad de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Por qué dirá tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Porque resulta que aquí en esta etapa tenemos esa etapa de tiempo, se le da autoridad a la bestia para actuar por 42 meses, 1260 días, que equivale a tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero a pesar de todo eso, Daniel oyó y no entendió y dijo: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuál será la intención, la finalidad de estas cosas o este periodo? Y respondió: anda, Daniel, pues todas estas palabras están cerradas y selladas a tiempo de fin. ¿A qué va? Entonces dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿A qué se refiere el versículo 10? ¿Quiénes son los que serán limpiados, emblanquecidos y purificados durante esos 1260 días? ¿Y quiénes son los que van a proceder impíamente, de los cuales ninguno entenderá? A ver, hay dos bandos ahí. Eso es antes de la destrucción repentina. Así es, pero ¿quiénes son? Claro que es antes de la destrucción repentina, porque esta revelación es para antes de la destrucción repentina, durante la destrucción repentina y antes o para el tiempo de la primera resurrección. Y ahí termina esa revelación. Esta revelación no es para el tiempo de 1000 años. Esta revelación termina al momento en que resucitan todos los muertos en la primera resurrección que vienen del seno de Abraham. Pero entonces, ¿quiénes son estos que serán limpios, emblanquecidos y purificados? ¿Y quiénes son los impíos que procederán impíamente? Son los que se quedaron, ¿no? ¿Pero quiénes Y, son? ¿mande? ¿Pero quiénes son? Pues los que no fueron arrebatados ¿Pero y quiénes que son? ¿mande? Sí, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que serán limpios, emblanquecidos y purificados? ¿Quiénes? Pues los que acepten, o sea, la semilla. La semilla de la iglesia. La semilla de la iglesia. ¿Y quiénes son los impíos que procederán impíamente? Pues los que no quieren, los que, los que se van a resistir aún aunque vean y tengan otros credos y Más o sigan en menos, sus necedades. más o menos, pero no nada más eso. Tienen que hacer algo específicamente para que sean considerados que van a proceder a la impiedad. La marca, ¿no? La marca. Ok. Los que se ponen la marca. Aquí tenemos dos bandos ya declarados, ya específicamente declarados y, por así decirlo, distinguidos. Ya distinguimos quiénes son purificados y los que van para la perdición. ¿Por qué? Porque los que son en la semilla de la iglesia van a ser emblanquecidos, purificados y serán llamados entendidos y comprenderán. Pero los que no, los que procedan impíamente, o sea, no es nada más los que se rebelaron y dijeron: yo sigo siendo budista, a mí no me vas a mover de mi budismo, de mi catolicismo, de mi virgencita. No me pongo la marca, pero a mí no me cambias mi mentalidad de budista, no me cambias mi mentalidad de guadalupano. Yo sigo creyendo en la guadalupana. ¿Me explico? O sea, no son la semilla de la iglesia ellos, pero tampoco son
los que van a proceder impíamente, porque los que procederán impíamente son específicamente los que se ponen la marca. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Entonces dice, ahora viene la revelación, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. ¿A qué se refiere con que el continuo sacrificio será quitado? ¿Qué es ese evento llamado continuo sacrificio va a ser quitado? ¿Qué va a dar ese punto de partida en el que se va a decir, esta es corte de caja, a partir de aquí se quita el continuo sacrificio o se quita lo que se considera como continuo sacrificio? ¿Qué es ese acontecimiento que marca esa pauta? Probablemente no se van a acordar. Ese acontecimiento llamado de esa manera de que va a ser quitado el continuo sacrificio, ese acontecimiento es este de aquí. ¿El arrebatamiento? El arrebatamiento. El arrebatamiento es el momento en donde se dice es quitado el continuo sacrificio. Aquí es quitado el continuo sacrificio. Entonces dice, desde el continuo sacrificio, desde que es quitado el continuo sacrificio, la parte azul, desde que es quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá, ¿cuánto? 1290 días. Entonces la abominación desoladora, ¿qué es? La destrucción repentina. O sea, que desde que es quitado el continuo sacrificio, el cual es el arrebatamiento, hasta el momento que llega la destrucción repentina, van a haber 1290 días, y eso lo está explicando este versículo. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, el arrebatamiento, hasta la abominación desoladora, o sea, la destrucción repentina, habrá 1290 días, de un punto a otro. Desde que es el arrebatamiento hasta que comienza la destrucción repentina, hay 1290 días. ¿Estamos bien? Sí, Sí. eso es lo que va a durar. Ese periodo. Y luego ya a partir de 1290 días empieza la destrucción. Por eso dice aquí el 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Por esa razón, si le quitamos a 1335, le quitamos 1290, nos quedan 45 días de destrucción. Por esa razón dice que bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Porque es bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, o sea, el que llegue a este momento donde empieza la destrucción repentina, y el que pase la destrucción repentina será bienaventurado. ¿Por qué? Porque si no eres destruido en la destrucción repentina, quiere decir que no te pusiste la marca. Cualquiera que haya sido tu motivación, si haya sido el Señor Jesús o no, si no te pusiste la marca, eres bienaventurado el que llegue y espere hasta 1335 días. Pero va a estar bien difícil, quién sabe dónde te tengas que esconder. Pero va a haber gente que lo va a poder lograr. Se hace en un búnker, donde sea, pero que haya dicho, yo no me pongo la marca. Y a ver, sáquenme de aquí abajo durante 3 años que estoy aquí resguardado. Pues yo más, ya si no tengo dónde esconderme, diría mátenme o me dejo matar, pero no me marco. Pero no me marco. O se deja morir de hambre o lo que sea, pero no se marca. O a lo mejor ya llega un punto en donde usted sigue con una convicción bien fuerte y se pone a predicar al resto de la gente, y la imagen de la bestia la identifica y la persigue y le corta la cabeza, la degolla, pues sí, literalmente la mutila. Y entonces eso le da el gane, el pase para ser rey y sacerdote y gobernar con el Señor Jesús. Llevar el galardón de Apocalipsis 20. Pero hay unos que no van a seguir al Señor Jesús, ni van a predicar ni nada, van a estar escondidos abajo, miedosos. Esos van a sobrevivir y van a ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque no se pusieron la marca. Por eso son bienaventurados y van a tener 1000 años para tener una reformación. Van a ser reformados durante 1000 años. Por eso dice, y de los que quedaren, y aquí es donde empieza Zacarías 14. Y de los que quedaren van a tener que asistir a las fiestas. Eso lo vamos a ver después. Entonces ya acabamos Daniel 12. Y aquí nos corresponde entonces leer Zacarías 14. ¿Por qué? Lo voy a leer rápido porque ya nos tenemos que ir. He aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Volviendo otra vez, esto es para la destrucción repentina y la entrada de 1000 años. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas sus casas y violarán sus mujeres.
Esto habla del año 70 después de Cristo, de la destrucción del templo. Y la mitad de la ciudad será cautivario, más el resto de su pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará. Aquí es donde empieza, fíjense, esta primera parte habla del año 70, de la destrucción del templo de Jerusalén, de ese momento en donde fueron saqueados, violadas sus mujeres, todo mal. Año 70 después de Cristo. Ahora, viene este otro bloque en donde ya te explica cuándo regresa Jehová y regresa con qué intención. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Aquí ya se está refiriendo a la destrucción repentina. Nos brincamos del año 70 hasta la destrucción repentina. Y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón, dice que en aquel día, que es la destrucción del segundo templo, destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70, el capítulo de Zacarías se brinca de este momento a este momento. Dice que va a venir a pelear en la destrucción repentina, vendrá a pelear Jehová como aquel día cuando peleó con las naciones. Y luego dice, y se sentarán sus pies sobre el monte de los olivos. Esta es la segunda venida, que está frente a Jerusalén, al oriente del monte de los olivos, se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. Esa partición se habla también en Ezequiel, haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Esto es lo que habla probablemente, muy probablemente es lo que habla el capítulo 11 de Daniel, que no lo leímos, habla de un rey del norte y un rey del sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, huiréis de manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, con él todos sus santos, con él y todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz ni clara ni oscura, o sea, no va a haber Gabriel, no va a haber Miguel, no va a haber nada de eso. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá al caer la tarde habrá luz. O sea, al caer la tarde también se refiere al descender la ciudad. Esa ciudad va a representar la luz de todas las personas, o sea, el conocimiento. Luz se refiere a conocimiento y revelación. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas. O sea, todos los resucitados de la primera resurrección que cargaban galardones, etcétera, dice aquí, esas son las aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Ese es el periodo de 1000 años. Y esta será plaga con la que irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Esto es cuando estaban en la destrucción repentina, pero que no se marcaron. Y esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies y se consumirá sus cuencas. Perdonen, esta sí es la gente que está en contra de Jerusalén. Estoy entrando en el hermano Ben. Esta sí es la gente que está peleando contra Israel y que va a ser destruida en la destrucción repentina. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies y se consumirán las cuencas de sus ojos y su lengua se deshacerá en su boca. Buenas noches, mi hermano Ben. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Ahí habla de que si la nueva Jerusalén está sentada sobre el monte de los olivos, todo el campamento de los santos, el cual será Israel, o Jerusalén será habitada confiadamente. No va a haber desconfianza, digamos, enemigos que van a venir contra ella. Y esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén en la destrucción repentina. Aquí mucha gente dice que esa es una analogía de los zombies, o que va a haber zombies en ese tiempo. No está refiriéndose a eso, sino que la destrucción repentina va a ser tan grande que la carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará de su boca. O sea, literalmente, no sé qué vaya a ser radiación o sonido, que va a hacer que todo de ellos se desprenda, se deshaga, su piel se caiga, todo. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y se levantará su mano contra la mano de su compañero. Por eso es que le llaman la parte de la gran tribulación y la destrucción repentina, porque va a ser casi todos contra todos, sobreviviendo todos contra todos. Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas sus riquezas y todas las naciones alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Esto es después de la guerra. Esto es para
todo lo que se recolectó después de la guerra, después de la destrucción. Así también será plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos y de los asnos y de toda bestia que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones. Eso es lo que les decía. Hay gente que no va a estar marcado con la marca de la bestia, pero que tampoco está a favor de Israel y que también pudo haber hasta peleado con ellos o pudo haber estado escondido, etcétera, pero no se dejaron marcar. Esos son bienaventurados. ¿Por qué? Porque dice que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron en contra de Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey y a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces van a tener 1000 años de reformación. Y acontecerá que las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, no les van a dar provisiones, no les van a dar esa provisión que van a tener año con año, van a sufrirla. Por eso es que dice que va a gobernar con vara de hierro. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniera, sobre ellos no habrá lluvia, y vendrá la plaga con la que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Todos vamos a estar obligados, si somos parte de esa gente, a participar de esas fiestas, de esas celebraciones año con año, todos. Y si no vas, si tú dices, yo no quiero, no te llega lluvia, no te llega provisión. Así de sencillo. Esa es la vara de hierro. Y será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar las fiestas de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad de Jehová, y las ollas de las casas de Jehová será como las fazanes de altar. Y toda Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová y de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader de la casa de Jehová de los ejércitos. Pues se dan cuenta cómo el capítulo 12 de Daniel se une perfectamente con Zacarías 14. Fíjense cómo coincide cuando dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Fíjense cómo está haciendo esto. Aquí Daniel dice esto y también Zacarías dice que Miguel se va a levantar a hacer lo mismo. Está hablando del mismo tiempo, del mismo momento. Por eso es que Zacarías te describe que va a venir un reino de 1000 años, el establecimiento sobre el monte de los olivos. Y Daniel 12 te está narrando también ese momento, cuando va a ser la primera resurrección y Daniel se va a levantar de entre los muertos, porque él no está en el Sheol, él está en el seno de Abraham.